Que Dios le bendiga. Que Dios bendiga su vida, amén. Damos gracias al Señor porque Él es bueno. Hay que estar orando por nuestro hermano. Está con un tema allí en el hospital. Usted se ha dado cuenta que ha andado con harta tos. Y pasa que esa tos le produce que lo desmaya. Hoy día estaba en su trabajo, decía, y casi lo desmayó. En la casa le ha pasado también. Y roguemos a Dios que los exámenes salgan bien y no sea más que alguna situación momentánea. Amén. Mire, el día de hoy le quiero hablarle de las acciones que debemos tomar para poder convertir los problemas en oportunidades. Cuesta mucho poder convertir un problema en una oportunidad cuando usted y yo vemos los problemas con nuestra mente natural. Cuesta poder convertir o poder ver una oportunidad en medio de un problema cuando solo lo vemos a través del razonamiento nuestro, el razonamiento humano. Cuesta mucho que un problema se convierta en una oportunidad cuando lo vemos así. Porque la crisis, los problemas, la adversidad o como usted quiera llamarle a las situaciones o los problemas que usted pueda estar enfrentando el día de hoy, eso siempre sabe lo que va a producir en nosotros, van a ser cambios en nuestra vida. Un problema, ¿sabe lo que trae? Trae cambios. ¿Sabe por qué trae cambio? Porque un problema usted lo desafía, lo empuja. Un problema usted lo lleva a sacar lo mejor de sí. Un problema usted lo lleva a poder buscar en usted cómo poder salir de aquello, cómo poder vencer aquello, cómo poder pasar aquello, cómo poder librar aquello que usted enfrenta. Por eso los problemas muchas veces cuando los miramos nosotros a través de los ojos de la fe, esos problemas siempre van a ser una oportunidad para nosotros para crecer en la confianza en Dios y para que nuestra fe se fortalezca cada día más. Pero la pregunta que debemos hacernos es la siguiente: ¿qué tipo de cambios, escuche bien, qué tipo de cambios queremos que produzca la crisis, los problemas o la adversidad en nosotros? Porque esa es una pregunta que tenemos que hacernos nosotros. ¿Qué tipos de cambios queremos que produzca aquello en nuestras vidas? ¿Queremos que esas circunstancias adversas, esos problemas adversos nos detengan? ¿Queremos que esos problemas nos hagan regresar o nos hagan retrasarnos muchas veces en el proceso en el cual usted y yo nos encontramos? ¿O queremos que todo eso que enfrentamos nos impulse, escuche, nos impulse a salir de la situación, nos impulse a crecer espiritualmente y a fortalecernos en la fe? ¿Qué es lo que nosotros queremos que aquellas situaciones, la crisis, los problemas y la adversidad produzcan en nosotros? ¿Queremos que eso que vivimos y enfrentamos se convierta en nos convierta en una mejor persona? ¿O queremos vivir amargados por causa de las circunstancias? Porque cuando hay problemas, hay crisis, hay situaciones, pueden pasar dos cosas en nosotros. Que esos problemas y esas situaciones nos conviertan en una persona mejor, en una mejor persona, en una persona más espiritual, en una persona más con convicciones más fuertes. O bien también esos problemas nos pueden convertir en personas tristes, personas amargadas. ¿Usted sabe que un problema lo puede amargar? Y si usted tiene la capacidad de poder ver el problema a través de la palabra de Dios, ese problema lo puede impulsar a vencer situaciones que antes usted no ha podido vencer. Porque le recuerdo que nosotros no podemos controlar que nos llegue una crisis. Usted no puede controlar que llegue un problema o no. Usted sabe que eso llegan solamente. Sí, nosotros no tenemos el control sobre eso. No podemos controlar que llegue un problema, una crisis o una adversidad. Usted sabe que eso nosotros no lo podemos controlar, pero lo que sí podemos definir o controlar nosotros es lo que esa circunstancia, es lo que esa crisis o ese problema va a producir en nosotros. Eso sí nosotros podemos controlarlo. Eso sí usted y yo lo podemos definir. No podemos definir, no podemos controlar que llegue un problema a nuestra vida. Pero sí podemos nosotros, escuche, definir qué es lo que ese problema que viene a nuestra vida puede producir en nosotros. Porque le dije, un problema usted lo puede impulsar, como también lo puede amargar, lo puede detener. Porque somos usted y yo los que definimos las circunstancias. Escuche bien. Somos usted y yo los que definimos las circunstancias. Mire, 2 o 3 mensajes atrás le hablaba de que un pensamiento suyo es lo que lo detiene, no es el problema. ¿Sí o no? Claro, porque el problema está ahí. Pero ¿qué pasa si usted no se centra en el problema, sino que cambia esa manera de pensar y empieza a pensar, a enfrentar el problema con otra mentalidad? Escuche, con otra expectativa, de una manera diferente. El problema no lo va a detener. Y ahí se va a dar cuenta que no es el problema el que nos detiene, sino que el cómo pensamos, le decía yo. ¿Cierto que sí?
Porque ahora, escuche bien, lo mismo le digo ahora, somos nosotros los que definimos si las circunstancias, los problemas, la crisis nos detienen o nos impulsan. Y hay una historia de la cual les he hablado en otras ocasiones, pero quiero volver a hablarles nuevamente de esto, porque esta es una historia que nos enseña un poco de esto que le estoy diciendo. Una historia que está en el libro de 1 Samuel en el capítulo 30. Una historia que nos habla del rey David. Una historia que dice que cuando el rey David y sus hombres llegaron a un lugar llamado Siclac, él se dio cuenta de que sus enemigos habían invadido ese territorio, ese lugar en donde estaban sus hijos, su esposa, en donde estaba la gente que estaba con David. Y no solo eso, sino que también le habían prendido fuego a la ciudad y habían capturado a las mujeres, a los niños, a los ancianos y a todos los que vivían en ese sitio. Aquí chicos y grandes, niños y jóvenes, ancianos habían sido capturados y se los habían llevado cautivos. Y la Biblia dice que David y sus hombres, cuando vieron que la ciudad estaba incendiada y que sus compatriotas, su gente había sido capturada, la Biblia dice que se pusieron tristes y comenzaron a llorar a voz en cuello, o sea, comenzaron a llorar fuertemente y amargamente. Y dice la Biblia aquí que lloraron hasta que se cansaron. Escuchen lo que dice 1 Samuel capítulo 30, verso 1 al 6, y damos lectura en el nombre poderoso de Jesús. Dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclac al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclac, y habían asolado a Siclac y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivo a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. 3. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron la voz y lloraron, gritaron y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas, dice, para llorar. Alzaron la voz y gritaron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, que es israelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y al ver esto, escúcheme bien, que sucedió, dejemos hasta ahí, vamos a tocar el 6. Y al ver esto que sucedió aquí, uno se da cuenta que ya esto era un tremendo problema para David, ¿no? Ya le habían llevado a sus dos esposas, se habían llevado cautivo a la gente, a su pueblo, ¿sí? A los que estaban ahí con él. Y esto ya era un gran problema para David, pero allí no quedó el problema, sino que el problema creció porque el resto del pueblo quiso apiedrar a David. Escuche, porque también estaban tristes y dolidos por haber perdido a sus mujeres, a sus hijos, sus hijas. Por eso lo quisieron apiedrar, quisieron literalmente matar a David al sentirse así. Verso 6. Y David se angustió mucho. Porque ¿quién no le angustia un problema? A todos. A todo un problema nos angustia. ¿Sí? A todo un problema de alguna manera nos afecta. Pero es aquí donde usted y yo encontramos en este verso la manera o la forma de cómo usted quiere enfrentar el problema. Es aquí en donde usted y yo podemos ver que un problema o nos impulsa o nos detiene. Nos deja llorando, quejándonos, lamentándonos. O escuche, o el problema se convierte en una oportunidad para nosotros para poder salir de la situación la cual enfrentamos. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apiedrarlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, y cada uno por sus hijos y por sus hijas. Escuche esto: mas David se fortaleció en Jehová su Dios. La pregunta es, ¿cómo estaba David? Triste. Había tenido una gran pérdida. No solo se llevaron a sus dos mujeres, sino que a todo el pueblo del cual él estaba a cargo, al mando. Y dice la Biblia que los que estaban con David también estaban en amargura de alma, por sus esposas, por sus hijos y sus hijas. Pero escuche bien, dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Sí? La pregunta es, cuando usted y yo tenemos problemas, situaciones, cuando enfrentamos circunstancias difíciles, ¿en dónde usted y yo buscamos nuestra fortaleza?
en donde usted y yo buscamos fuerzas para poder enfrentar aquello que enfrentamos. Porque aquí David estaba en amargura de alma por su esposa y el pueblo también estaba en amargura de alma por su gente. Pero David se fortaleció en Jehová su Dios, dice la Biblia. Escuche bien. Entonces, tremendo problema que tenía David. ¿Qué tenía David? Porque todos en ese lugar habían sido llevados cautivos y eso ya para David era un dolor, ¿no? Pero luego al enfrentarse a su propio pueblo que lo quería ver muerto, ese era otro, pues. Porque cuando viene un problema generalmente viene acompañado de otro. Generalmente cuando usted pasa una situación, nosotros siempre decimos, pastor, nos salimos de una y ya estamos metidos en otra. Y naturalmente aquí David todo lo tenía en contra, escúcheme bien. No solo tenía el problema de que habían sido llevados cautivos su esposa. No solo tenía el problema de que se habían llevado a toda la gente de ese pueblo, sino que ahora el pueblo, los que estaban con él, le echaban la culpa a él de alguna manera y querían matarlo porque también estaban en amargura de alma. Y naturalmente le decía aquí David, todo lo tenía en contra, pero si usted sigue leyendo esta historia bíblica, aquí dice que David halló fuerza en el Señor su Dios. Que David halló fuerzas en el Señor su Dios. David halló fuerzas en el mismo Dios y Padre que usted y yo tenemos. Escúcheme bien. En medio de los problemas, David encontró la fuerza en donde usted y yo también las podemos encontrar el día de hoy. Aquí dice que se fortaleció en Dios, escúcheme bien, y se abrió paso en medio de toda la adversidad. ¿Sabe por qué nos cuesta abrirnos paso en medio de los problemas? Porque hacemos lo que hace, lo que quisieron hacer los soldados de David con David y no lo que hizo David para poder abrirse paso en medio de los problemas. ¿Por qué a nosotros nos cuesta poder abrirnos paso en medio de lo que enfrentamos y tomamos nuestras propias decisiones? ¿Sabe por qué? Porque buscamos el consejo de alguien, de una persona, escúcheme bien, el del hombre, el de la mujer, y no buscamos primeramente fortalecernos en el Señor para poder abrirnos paso en medio de todo aquello que usted y yo nos toca enfrentar. Aquí dice que David se fortaleció en Dios y se abrió paso en medio de todas las adversidades. Por eso la pregunta es, ¿en qué o en dónde busca usted fortalecerse cuando le toca enfrentar momentos así? La pregunta es, ¿oramos a Dios, buscamos esa fortaleza en Dios, buscamos la dirección en Dios? Porque si usted y yo lo hacemos, hermano, nada de lo que usted y yo enfrentemos, escuche, va a ser mayor que lo que Dios puede hacer en favor de nosotros. Por eso un problema a ustedes, ¿cómo lo enfrenta? ¿En dónde busca fortaleza para poder hacerlo? Porque para el hombre natural, escucha, en medio de un problema parece locura. Parece locura hablar de una forma diferente, pensar de una forma diferente y hacer cosas que son diferentes muchas veces a las situaciones que estamos enfrentando. Porque lo lógico era que esta gente estuviera en amargura del alma, de espíritu, así como lo estaba también David. Pero usted y yo como hombres de Dios, mujeres de Dios, tenemos que buscar poner nuestra mirada en medio de todas esas situaciones, en medio de todos esos problemas, primeramente en el Señor. ¿Qué acciones toma usted para convertir los problemas en oportunidades? Porque ya le dije que la crisis, los problemas o la adversidad, como quiera que se llame la situación o circunstancia que usted y yo enfrentemos, siempre todo aquello va a producir cambios en nosotros. La pregunta es, ¿qué cambios quiere usted que produzcan en usted aquellos problemas, aquellas situaciones? Escuche bien, porque usted y yo decidimos los cambios que pueden producir aquellas circunstancias que usted y yo enfrentamos. Aunque parezca loco decirlo, es verdad. Porque usted se puede fortalecer en Dios y pasar, aprender a vencer y a pasar en medio de la adversidad, como puede también rendirse y solo amargarse y solo quejarse y solo llorar. Los soldados de David lloraron, se quejaron y ¿saben lo que quisieron? Hacer algo que no tenían que hacer. Escúcheme bien. Pero David tenía la misma situación, pero no hizo lo que los soldados de ellos hicieron, sino que él buscó su refugio, su respuesta, su salida en el Señor.
Claro, porque ya le dije que la crisis, los problemas, la adversidad, hermano, como quiera que se llame la situación que nos toque enfrentar, siempre aquello va a producir cambios en nosotros. Pero es aquí donde usted tiene que detenerse y decir qué cambios son los que quieren que usted, qué cambios son los que usted quiere que el problema produzca en usted. Porque muchas veces tenemos un problema, pero nosotros no queremos cambiar para poder enfrentarlo. O si lo enfrentamos, queremos hacerlo con lo que usted y yo sabemos hacer y no buscando fortalecernos en Dios y buscando encontrar la dirección de Dios para nuestras vidas. Por eso la pregunta que debemos hacernos nosotros aquí es otra, y es: ¿qué tipo de cambios queremos que produzca la crisis? ¿Qué tipo de cambios queremos que produzcan los problemas o la adversidad en nosotros? Porque eso es algo que podemos definirlo nosotros. Usted y yo no podemos, hermano, no tenemos control en que un problema llegue o no, pero sí podemos tener control en cómo respondemos a ellos. Respondemos con fe, respondemos como le agrada a Dios, respondemos con la confianza y la esperanza en el Señor, o respondemos simplemente como pensamos y como se nos viene a la primera de cambio. Por eso la pregunta que debemos hacernos es otra, y es: ¿qué tipo de cambios queremos que produzca la crisis? ¿Qué tipo de cambio usted y yo queremos que produzca un problema en nosotros? ¿Queremos que esas circunstancias adversas nos detengan? Porque un problema nos detiene. ¿Y sabe por qué nos detiene? No porque el problema tenga poder, es por el cómo usted y yo pensamos para enfrentarlo. Por eso que un problema a usted le puede decir: no tengo ganas, no tengo fuerza, no tengo ánimo. O un problema lo puede llegar a pensar a usted en que usted puede vencer en el nombre del Señor y tomar fuerza a través de aquello. Y se da cuenta que es algo que decidimos nosotros en cómo enfrentar la situación que enfrentamos. Claro, en cómo enfrentamos lo que viene. Queremos que nos hagan regresar los problemas, queremos que nos hagan retrasar en el proceso que Dios, en el cual Dios quizás nos mete. ¿O queremos que todo eso que enfrentamos nos impulse? ¿Queremos que eso que vivimos y enfrentamos nos convierta en una mejor persona, o queremos vivir amargados por causa de las circunstancias? ¿Qué es lo que queremos? Escuche bien, porque si tiene un problema, usted decide qué es lo que ese problema va a provocar en usted. Porque nosotros no podemos controlar que nos llegue una crisis. No podemos controlar que nos llegue un problema o algún tipo de adversidad. Usted sabe que eso no lo podemos controlar nosotros. Pero lo que sí podemos definir es lo que esas circunstancias van a producir en nosotros. Escúcheme bien. Lo que sí podemos definir es lo que aquella situación va a producir en usted, en mí. Esa parte la definimos nosotros. Aquí la Biblia dice que David se fortaleció en Dios, que David se abrió paso en medio de la adversidad, porque David no solo tenía, escúcheme bien, esa opción, sino que tenía una opción más, no solo de llorar, sino que David tenía una opción más. Y la otra opción era buscar a Dios. El pueblo, la gente de David también tenía la misma opción como la tenemos usted y yo. Enfrentamos un problema y solo lloramos. Enfrentamos una situación y solo nos amargamos. Enfrentamos, hermano, una crisis, una adversidad en el área que sea, y solo nos enojamos, solo nos llenamos de odio, de rencor, de falta de perdón. O buscamos que ese problema y esa adversidad, hermano, provoque algo bueno en nosotros. Porque eso es lo que Dios está esperando, escúcheme bien, a través del problema. Leíamos en un mensaje pasado allí en 1 de Pedro, donde decía que el oro es probado a fuego. Pero es probado a fuego no para que el oro se destruya, sino que para que llegue a tener su real valor, para que se aparte lo que no es oro de lo que es el verdadero oro. Y Pedro dice: así es la prueba de fuego, escúcheme bien, que usted y yo atravesamos o nos tocará pasar. Pero Pedro dice que es por un poco de tiempo. Y es para que esa prueba, escúcheme, fortalezca nuestra fe,
para que esa prueba no viene para destruirnos, no viene para matarnos, sino que viene para que su fe se pueda hacer separada de lo que no es su fe. Viene para que usted y yo nos podamos fortalecer en el Señor, para que su fe sea hallada en honra, en gloria y alabanza, decía. Y aquí la Biblia dice que David se fortaleció en Dios, que David se abrió paso en medio de la adversidad, porque David solo tenía esa opción y una más. ¿Y sabe cuál era la otra? La otra era seguir llorando. Se abría paso en medio del problema, o solo se quejaba, lloraba y reclamaba contra Dios. David tenía una más. La otra era seguir llorando o solo salir corriendo del problema. O bien, mi hermano, levantar la cabeza y enfrentar la situación que le tocaba vivir. Y esa fue la opción que tomó David. A David nadie le dijo ora. A David nadie le dijo fortalécete en Dios. A David nadie le dijo cuéntale la situación, cuéntale el problema al Señor, sino que él tomó esa opción y lo hizo. Escuche bien, él tomó esa opción y lo hizo. Y eso es lo que Dios está esperando de usted y de mí. Que por medio de la confianza en Él, de la fe en Él, aprendamos a tomar buenas decisiones. Hermanos, nosotros somos para tomar decisiones fáciles, pero nos cuesta poder entender que en medio de todo lo que enfrentamos hay algo nuevo que Dios quiere hacer en usted, hay algo nuevo que Dios también quiere hacer en mí. Nos cuesta entender que un problema, una dificultad se puede convertir para usted y para mí como hijos de Dios, como hijos del Señor, en una oportunidad para nosotros. Hermano, una oportunidad puede traer cambio a su vida. Una oportunidad puede traer cambio en su familia, en su casa, en su trabajo, en sus finanzas, en su salud. Un problema puede traer una oportunidad así si usted y yo aprendemos a confiar en el Señor. Si aprendemos a buscar a Dios primero. Porque ¿sabe por qué vivimos tantas situaciones? Porque cambiamos lo de Dios por lo humano, por lo natural. Por eso muchas veces, hermanos, ni siquiera disfrutamos lo natural. ¿Sabe por qué? Porque hemos querido cambiarle el lugar que le corresponde a Dios. Y el enemigo hace presa fácil de esas oportunidades en nosotros. David tenía aquí dos opciones: llorar, seguir llorando porque también lloró. Leíamos que lloró. David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apiedrarlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero dice que David, escúcheme bien, lo primero que hace no es buscar solucionar el problema como piensa, como él cree que le conviene. Porque lo conveniente para David era seguir llorando y salir arrancando. Eso naturalmente era lo conveniente. Pero lo espiritualmente correcto era buscar en Dios para fortalecerse en Él. Claro, y la Biblia dice que esto último fue lo que hizo David. Primero se fortaleció en Dios y segundo, escuche, se abrió paso en medio de los problemas. Porque cuando usted se fortalece en Dios, hermano, en buen chileno como que se le aclara el panorama. Cuando usted se fortalece en Dios, es como que el problema en donde no encuentra salida, de repente dice, oh, pero hagámoslo así. Porque eso hace la fortaleza de Dios en usted. No solo lo hace mirar el problema, sino que lo hace enfrentarlo. Eso hace el fortalecerse en Dios, nos fortalece para abrirnos paso en medio de las situaciones y los problemas que enfrentamos. Escúcheme bien, el fortalecerse en Dios nos abre paso para fortalecernos y poder enfrentar esas situaciones que nos toca pasar, enfrentar. Porque como le dije, nosotros no podemos controlar, hermano, lo que nos llega. Pero lo que sí podemos definir o controlar es lo que esas circunstancias o problemas van a producir en nosotros. Un problema a usted le puede producir perdón hacia otra persona, como puede producirle odio y rencor también. Pero eso lo decide usted. No lo decide el problema en su vida, lo decide usted. Porque le dije, nosotros podemos controlar lo que nos llega. No podemos controlar eso.
Que un problema toque a su puerta, hermano, usted no lo puede controlar, usted no sabe cómo viene, usted no puede estar, escucha, haciendo nada, pero llegó un problema igual. Porque la vida está llena de problemas. La vida está llena de situaciones. Y como la vida está llena de situaciones y de problemas, nosotros tenemos que aprender a cómo abrirnos paso en medio de ellos. Tenemos que aprender a orar a Dios, a clamar a Dios, hermano, para que esa situación que enfrentamos, Dios pueda intervenir en ella. El rey Ezequías, cuando viene a Isaías y le dice: hey, ordena tu casa porque Dios ha dicho así, hoy se te va a ser quitado el reino y vas a morir. La Biblia dice que Ezequías, antes de hablar, de ir a otra persona, se dio vuelta a la pared y empezó a orarle a Dios. Escuche, ¿y cuál sería la oración de Ezequías? Que Dios le da una orden de nuevo al profeta Isaías, que era el profeta, pues. Es uno de los profetas de los libros mayores. Y le dice: vuélvete y dile a mi príncipe que le doy 15 años más de vida. O sea, ¿cómo revierte una situación? Escuche, literalmente una decisión que Dios había tomado sobre Ezequías. ¿Cómo la puede revertir? A través de la oración. ¿Sabe por qué? Porque lo que produjo esa mala noticia, ese problema en Ezequías, fue algo diferente. No lo detuvo, no lo hizo llorar, no lo amargó, sino que lo impulsó a llevar una oración, a tener un clamor a Dios ferviente, potente. Imagínense, para revertir una decisión de Dios tiene que haber sido una gran oración, ¿o no? Claro, y eso que pasó en Ezequías también está para aprender de ello. Entonces hay cosas que se pueden revertir. Hay cosas que cuando usted quiere, se pueden revertir a través de Dios. El problema es cuando usted no quiere hacer el esfuerzo para hacerlo. Esta gente que estaba con David, lo primero que pensó, dijo: matémoslo, apiedrémoslo porque él tiene la culpa. Y David andaba con ellos. Y nosotros, cuando enfrentamos situaciones, ¿qué es lo que hacemos? Lo primero que se nos viene a la mente: respondemos mal, actuamos mal, nos comportamos mal, tomamos malas decisiones, no consultamos a Dios, no preguntamos a Dios, solo decidimos. ¿Por qué? Porque decidimos conforme a lo que hay en el alma, pues. Si hay amargura, decidimos conforme a la amargura. Si hay odio, rencilla y rencor, falta de perdón, así es como vamos a decidir nosotros. Pero aquí la Biblia dice que David oró a Dios. Escuche, que David oró a Dios. Que oró a Dios, y al orar a Dios se fortaleció en Jehová su Dios. Porque ahí está nuestra fortaleza. Cuando usted dice: mi socorro viene de Jehová, hermano, usted tiene que entender lo que está diciendo. Y cada vez que usted tenga una situación, un problema, hay que ir a aquel de donde viene su socorro. Porque nosotros no podemos controlar lo que nos llega, pero lo que sí podemos definir o controlar es lo que esas circunstancias o problemas van a producir en nosotros. Es como usted y yo vamos a responder a aquello que enfrentamos. Por eso, cuando leemos la historia de David, vemos que él, cuando era solo un muchacho, se enfrentó a un gigante llamado Goliat, ¿no? Escúchame bien, nadie le dijo a David: enfréntalo. Nadie lo quería hacer. Y él, siendo solo un muchacho, ve al gigante, mire, y ve un problema como una oportunidad. Dijo: ¿quién es este incircunciso que se atreve a desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Y pregunta, porque escuche que van a pagar, tan recompensando al que lo enfrente. ¿Qué es lo que van a dar? Y ese gigante al cual él enfrentó fue lo que lo impulsó, escuche bien, un tremendo problema. Una tremenda situación. Fue lo que lo impulsó, mi hermano, a convertirse de un niño a un guerrero, y de un guerrero al rey de Israel. Fue el problema. Fue el gigante. Si no, David hubiese seguido en el campo, escondido donde nadie lo veía, peleando con osos, con leones todavía. Pero fue el ver un problema como una oportunidad lo que lo impulsó a llegar a ser lo que Dios quería que él fuese. Pero Dios no lo sacó y lo puso ahí.
Escuche, él decidió ver los problemas como una oportunidad delante del Señor. Por eso ese gigante al cual enfrentó fue lo que lo impulsó para que el resto del pueblo conociera quién era realmente el muchacho llamado David. Claro, y luego con el tiempo David diera un salto gigante de pastor de ovejas a todo un guerrero y rey del pueblo de Israel. Por eso, hermano, es importante que usted y yo tengamos algo claro el día de hoy. Y eso es que Dios usa la adversidad para aumentar y fortalecer nuestra fe. Dios la usa. La adversidad, el problema, la circunstancia, la crisis es el gimnasio de Dios en donde Dios a usted lo mete. Hermano, es el gimnasio que Dios usa para entrenarnos en cuanto a la fe. Si no tuviéramos problemas, ¿para qué queremos fe? Pero Dios usa, permite eso, pero escúcheme, el problema no viene para terminar con usted. Viene para promoverlo, si usted lo puede mirar espiritualmente o con los ojos de Dios. Viene para promovernos. Viene para aumentar y fortalecer nuestra fe. Por eso usted decide cómo responder a ello. Usted decide si el problema, lo derriba, lo detiene, lo hace responder humanamente. O bien usted empieza a mirar el problema como algo, una oportunidad en donde Dios quiere manifestar, hacer algo mayor con usted. Porque las pruebas y las dificultades en la vida no vienen para destruirnos, sino al contrario. Y esa es la parte que nos cuesta ver a nosotros, porque para nosotros todo es un problema. Usted se queja por todo, yo me quejo por todo, nos quejamos por todo. Estamos contentos, vamos bien y viene un problema y nos quejamos. Pucha, justo llegó. No podemos ver como algo más en donde Dios quiere hacer algo más con nosotros. No podemos verlo como si estamos bien y Dios quiere hacer algo mejor, como que estamos en victoria y Dios quiere llevarnos a otra. No lo vemos así. Cada situación que vemos, enfrentamos en medio de los momentos en donde estamos bien, lo vemos como una dificultad. Lo vemos como una dificultad. Y no nos damos cuenta que Dios es como esa llave que no para de correr, que no para de fluir. Y el que se quiere llenar y llenar y llenar, y el que quiere buscar, escúcheme, triunfar, vencer, vencer y vencer, somos nosotros. Pero Él no para, nosotros nos detenemos en aquello. La Biblia dice que Él nos lleva de triunfo en triunfo y nosotros parece que es una buena y dos malas. Y la Biblia nos habla así. Por eso David, batalla que peleaba David la ganaba. Fíjese, batalla que peleaba la ganaba. ¿Por qué la ganaba? Porque cada vez que David tenía que enfrentar una dificultad, la veía como una oportunidad. Ya había vencido al gigante. El premio era que le iban a dar la hija del rey en matrimonio. Iba a sentarse en la mesa del rey y los impuestos de toda su familia por todas las generaciones iba a ser... Su familia iba a estar libre de impuestos. Ya le iban a dar a la hija del rey en matrimonio. Él ya había vencido, ya tenía ese derecho. Pero escúcheme, el rey Saúl se arrepiente y después dice, no, me tiene que traer 100 prepucios de los filisteos para que pueda ser, mi hija pueda ser tu esposa. ¿Sabe lo que hace David? No dijo, no, pero si tú dijiste que me iba a dar tu hija si yo vencía al gigante. No dijo eso. ¿Sabe lo que hizo David? Se alistó para la batalla, salió y volvió con 200. ¿Escucha bien? Vuelve con 200 prepucios, no con 100, o sea, a 200. No mató a 100, mató a 200. ¿Se quejó? No, lo vio siempre como una oportunidad. Por eso David crecía y crecía, pues. Porque todo eso viene para ayudarnos a crecer. El problema y la dificultad, mi hermano, viene para ayudarnos a crecer. Un joven en la universidad, en el colegio, cuando tiene que resolver problemas, ¿para qué son? ¿Para dejarlo a usted pegado un año más en el curso que está? ¿O para llevarlo a un crecimiento mayor? A un nivel de conocimiento mayor. Viene para llevarlo a crecer, para llevarlo a desarrollarse más, a conocer más, a tener un nivel intelectual mejor. No viene para dejarlo detenido.
Los problemas para nosotros no vienen para matarnos. Pedro dice allí en 1 de Pedro que vienen para qué cosa. Para fortalecer nuestra fe, para que cuando nuestra fe sea presentada o cuando Dios nos mira a nosotros, esa fe sea hallada en alabanza, en gloria y honra. Sea hallada como Dios espera. Por eso todo aquello viene para ayudarnos a crecer, viene para ayudarnos a madurar. Los problemas vienen para fortalecernos, vienen para aprender a confiar en Dios, vienen para aprender a depender de Él. Hermano, las situaciones, los problemas, las crisis vienen para conocer verdaderamente a Dios. Para eso vienen los problemas, para usted y yo conocer verdaderamente al Señor. Usted no puede conocer al Señor, no va a conocer al Señor, hermano, si usted no enfrenta situaciones y ve todo su poder, su plenitud a través de usted. Usted y yo conocemos al Señor de oídas. Sabemos que Dios sana. Sabemos que Dios hace milagros. Sabemos que Dios bendice. Sabemos que Dios abre puertas. Sabemos. La pregunta ahora es otra. ¿Ha tenido esa experiencia usted con Él? ¿Ha tenido experiencias así con Dios? Porque Job también pensaba así. Job también pasó por momentos de dificultades. Job también pasó por momentos de crisis. Claro, y fue solo después de superar todos los problemas que Job dijo de oídas, había solo oído a Dios, pero ahora realmente lo conozco. Fue después de enfrentar todo lo que enfrentó, la muerte de sus hijos, la pérdida de su gente, de su criado, de su riqueza. Fue después de que perdió a sus amigos, después de que su esposa le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Fue después de estar lleno de sarna, de rascarse con un ladrillo, después de enfrentar, pasar todo eso que pasó, que Job recién tuvo una experiencia con Dios al final en medio del torbellino y Dios le habló. Ahí fue que Job aprendió a conocer realmente a Dios. Antes dice él mismo que lo conocía solo por lo que oía. Escúchame bien, solo por lo que oía. Pero fue cuando enfrentó las pruebas, cuando enfrentó con determinación lo que le tocó vivir, que realmente tuvo una experiencia, escúcheme, él mismo con el Señor. Fue ahí recién en el capítulo 38, allí el libro de Job habla aquello. Nosotros, hermanos, vamos a tener experiencias con Dios cuando usted se determine a pasar las situaciones que le toca enfrentar, las crisis que vienen muchas veces a su vida. Es ahí que usted y yo vamos a tener experiencias con Dios. Escuche, si decidimos conforme a lo que Dios quiere hacer. Porque le dije que un problema, una crisis, la adversidad puede provocar dos cosas en usted: detenerlo, amargarlo, hacerlo reclamar, llorar solamente, o impulsarlo hacia donde Dios lo quiere llevar. Eso dijo Job después de enfrentar y pasar todo lo que él pasó. Él dijo, ahora mis ojos te ven. Ahora te conozco. Ahora realmente te he podido conocer. Y así muchas veces también sucede con nosotros. Solo lo conocemos por lo que oímos. Pero la verdad es que no hemos tenido experiencias con Él. Porque una persona que tiene experiencia con Dios no se aparta de Él, no se aleja de Él, porque usted sabe que ahí está su fuerza, está su socorro, de ahí viene su respuesta, de ahí está su esperanza, su confianza. Por eso David, acá lo querían matar, ya había tenido una pérdida, su familia, sus esposas, las dos, el pueblo que él manejaba, que él guiaba. Y más encima ahora se le levantaba a la gente que andaba con él, porque también estaba en amargura de alma. Y de alguna manera culpaba a David, porque era David a quien buscaban. Y dice que lo quiso apiedrar. Pero él, escúcheme, no toma una decisión apurada. Él no dice, voy a arrancar, mi gente me quiere matar, el problema es más grande que yo. No, sino que lo que él hace es fortalecerse en Dios. El pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Estaba en amargura de alma él también, dice la Biblia.
lloró amargamente, lloró voz en cuello. Pero escúcheme, no se quedó en eso. No se quedó quejándose, llorando, sino que se determinó, buscó a Dios. Porque no hay otra cosa que hacer cuando hay situaciones que usted no puede resolver, sino más buscar a Dios, fortalecerse en Él. Porque es así como usted y yo vamos a tomar buenas decisiones. Muchas veces le decía, así también sucede con nosotros. Solo lo conocemos por lo que oímos, pero no hemos tenido experiencias con Él. Por eso desmayamos. Por eso en medio de los problemas, situaciones grandes, hermanos, nos turbamos o nos confundimos en medio de los problemas y las situaciones que muchas veces enfrentamos. Nos confundimos, nos turbamos y empezamos a decidir como pensamos, y lo que piensa el hombre no es bueno lejos de Dios. Lo que piensa el hombre lejos de Dios, hermano, no trae nada bueno. Es solo es solo buscando en Dios que usted y yo podemos tener buenos pensamientos y tomar buenas decisiones. Porque eso es lo que hace la dificultad, eso es lo que hace el problema. Eso es lo que hace la prueba, nos ayuda a conocer verdaderamente a Dios. La prueba nos ayuda a conocer verdaderamente a Dios cuando usted busca a Dios y fortalecerse en Él. La prueba, la dificultad y los problemas nos ayudan a tener experiencias con Él en medio del dolor o en medio de la prueba que nos toca enfrentar. Así sucedió con Job y así también sucedió con los hombres de David. Cuando David se fortaleció en Dios y le consultó, escúcheme, también a Dios de lo que debía de hacer. David en medio de todo le consultó a Dios y le dijo, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo enfrento el problema? Señor, realmente esto es una pérdida. Porque ya le dije que no podemos controlar la adversidad o los problemas. Porque usted y yo no podemos tener el control de eso. Pero sí podemos controlar, escúcheme, lo que ese problema o lo que esa adversidad, lo que esa crisis va a producir en nosotros. Podemos controlar eso. Cuando viene un problema, usted decide responder como usted quiere o detenerse e ir a fortalecerse en Dios. E ir a buscar sabiduría en Dios. E ir a decirle al Señor, Señor, aunque yo quiero esto, yo voy a hacer lo que tú quieres. Usted decide eso. Usted decide cómo enfrentarlo. Por eso permítame que ese problema, situación o crisis, hermano, nos impulse. Permitamos eso, que el problema, la situación o crisis, en vez de detenernos, hermano, nos acerque más a Dios, nos lleve a amar más a Dios. Porque su respuesta, su salida a lo que usted enfrenta, hermano, no está en cómo usted piensa, está en amar a Dios, buscar a Dios, fortalecerse en Él. Ahí está la respuesta a lo que usted enfrenta. Por eso permitamos que ese problema, situación o crisis nos impulse en vez de que nos detenga. Permitamos que esa situación o crisis, hermano, nos lleven a ser mejores personas, a ser mejores hombres de Dios, mujeres de Dios. Permitamos que esas situaciones o crisis nos ayuden a ser temerosos, nos ayuden a madurar espiritualmente. Permitamos que esas crisis nos ayuden a aumentar y fortalecer la fe. Permitamos que esas crisis nos ayuden a confiar en Dios, nos ayuden a depender de Él y a conocerlo realmente mucho más a Él. Pero eso es algo que usted tiene que permitirse, pues. Porque Dios se quiere dar a conocer, claro que sí, en cada situación, cada segundo de nuestras vidas. Pero usted tiene que permitirse, usted conocerle a Él. ¿Y cómo lo hacemos? A través de enfrentar esas situaciones, a través de enfrentar esos problemas, a través de hacerlo, fortaleciéndonos en Él, consultando a Él y haciendo, escúcheme, lo que Dios requiere de nosotros. Porque ya tenemos que aprender a través de lo que nos enseña la palabra de Dios. Porque tenemos que aprender a través de lo que nos enseña la palabra de Dios a convertir los problemas en oportunidades. Hermanos, si no nos vamos a pasar la vida solo sufriendo.
Si no aprendemos a convertir los problemas en oportunidades, solo vamos a pasarnos la vida sufriendo. Por eso hay gente que dice, estoy cansado de esta vida. Por eso hay gente que dice, oh, ¿por qué mejor no me lleva, Señor? Hermano, y no mira cómo está su vida. Creyendo que si Dios lo levanta, lo va a levantar porque está sufriendo y no porque no porque tenía que hacer la voluntad de Dios. Porque si seguimos leyendo la historia de David, allí dice en el verso 4 que David lloró y lloró muchísimo, pero que David no se quedó allí. Escucha lo que dice el verso 4, dice, entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron. ¿Y sabe hasta cuándo lloraron? Dice, hasta que les faltaron las fuerzas para, o sea, cuando quedaron tendidos ya no tenían fuerzas para llorar. Pero como le dije, David no se quedó allí, sino que él se fortaleció en Dios. David habló con Dios, él le dijo a Dios todo lo que estaba pasando. David le dijo a Dios todo lo que sentía, lo que le dolía en su corazón. David se lo expresó a Dios, por eso se fortaleció en Dios, porque se soltó todo lo que él tenía delante de la presencia de Dios. Y hay gente que no se levanta, que no se fortalece, que no ve de la vida con expectativa, porque no buscan a Dios para poder soltar aquello que tienen. Hermano, hay gente que está pidiendo que Dios cambie al otro cuando los que tienen que cambiar son ellos, porque Dios quiere usarlo a ellos para cambiar a los demás. Escúchame bien, yo no quiero que Dios cambie a mi familia, no, cámbiame a mí, Señor, y úsame a mí en favor de ellos. David le contó a Dios toda la angustia que había en su corazón, por eso se fortaleció. Y si hay angustia en su corazón, usted tiene que soltarla delante del Señor y se va a dar cuenta que cuando se levante de ahí se va a parar con nueva fuerza. Ana, dice la Biblia, que cuando Penina se burlaba de ella, que es lo que 10 años estuvo así. Hasta que ella decidió derramar, soltar, contarle a Dios todo lo que vivía, lo que estaba pasando, lo que tenía en su corazón, lo que había en su alma y lo que ella también anhelaba de parte de Dios. Y dice la Biblia que cuando ella hace eso, ¿qué fue lo que pasó? Vino la respuesta de Dios. Claro, vino la respuesta de Dios, 9 meses y ella concibió un hijo, lo cual no podía tener. Pero ¿qué tuvo que hacer? Primero contarle a Dios su situación, soltar esa situación delante de Él. Confiar en Dios a través de contarle lo que estaba viviendo, pasando. Dios lo conocía así, pero Dios quiere que tú lo sueltes. Nosotros le oramos a Dios, le decimos, Señor, quítame esto, hermano. ¿Cómo Dios le va a quitar algo a la fuerza a usted si es usted el que tiene que soltarlo? Pablo dice con acción de gracia, con ruego, en oración, hay que soltarlo. Las cosas no cambian porque yo deseo que cambien. Cambian porque está escrito en la palabra de Dios y allí hay un diseño en cómo cambian. Porque ¿sabe cuál es el problema nuestro? Es que nosotros siempre estamos esperando contarle el problema a alguien. En contarle a la amiga, al amigo, las situaciones que enfrentamos, que vivimos, pero no contarle primeramente a Dios. Y aquí David no buscó a nadie, sino que va y dice que oró a Dios, se fortaleció en el Señor. ¿Y sabe lo que encuentra David? Respuesta para su situación. Pero el problema nuestro es que estamos esperando a hablar con alguien, buscando la ayuda de alguien, buscando la ayuda de un ser humano, y eso es lo malo. A lo mejor, hermano, eso no está, escúcheme, a lo mejor eso está bien, escuche, porque es importante buscar la ayuda también muchas veces en otras personas, pero el que tiene que buscar primero a usted, al que tiene que derramarse, abrirle su corazón a usted, no es al hombre, es a Dios. Lo malo está cuando olvidamos que nuestra verdadera ayuda, que nuestro verdadero socorro viene de parte de Dios. Ahí está lo malo. Eso es lo malo, es no buscar primeramente a Dios. Eso fue lo que hizo David. David se fortaleció en Dios y al fortalecerse en Dios, él enfrentó el problema en vez de huir de ello y en vez de huir del problema. Lo enfrentó. ¿Sabe por qué lo enfrentó? Porque vino claridad. ¿Y sabe cómo vino claridad? A través de la respuesta de Dios a su oración. 1 Samuel, capítulo 30, versos 6 al 8, dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apiedrarlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cuando cada uno por sus hijos y por sus hijas.
Dice, más David se fortaleció en Jehová su Dios. Verso 7. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el éfod. Y Abiatar acercó el éfod a David. Verso 8. Y David consultó a Jehová diciendo, mire, después que suelta la amargura, después que se fortalece en él, después que David deja de llorar. Nosotros queremos consultarle a Dios con llanto, con amargura, con un revoltijo de cosas. Queremos una respuesta de Dios, hermanos, llenos de miedo, de temores, de falta de perdón, de odio, así queremos consultarle a Dios. No, David lloró. Pero después de llorar se fortaleció en el Señor. Y después de fortalecerse en el Señor dijo, no, tráiganme el éfod. Y dice que David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores. Escúcheme bien. Perseguiré a estos merodeadores. ¿Haré esto, Señor, que pienso? ¿Haré esto que tengo deseo de hacer, Señor? ¿No dice que lo hizo? Le preguntó a Jehová el Señor. Después que se fortalece en él, porque cuando tú vas a él, oras a él, te fortaleces en él, hermano, viene claridad para el paso que tú y yo debemos dar. Y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores. Le pregunta, le dice al Señor, ¿los podré alcanzar? Y él le dijo, ¿quién? Jehová, síguelos, le dijo. Porque ciertamente los alcanzarás, le dice, y de cierto librarás a los cautivos. Oiga, es diferente a caminar con incertidumbre, a tomar decisiones inciertas, estar lleno de incertidumbre, a tener una respuesta tajante de parte de Dios, ¿no? Es muy diferente a cuando usted hace algo, toma una decisión para hacer algo y no sabe cómo le va a ir, a cuando usted sabe a cómo le va a ir o no. ¿Sí o no que es diferente? Es diferente decir, no, yo sé cómo me voy a ir, porque no. Pero es diferente a decir, pucha, no sé cómo, hagámoslo, pero veamos que nos sale. Porque el hombre y la mujer, cuando enfrenta situaciones y se fortalece en Jehová y le cuenta a Dios su problema, escuche, ¿por qué? Y Dios le responde a esa oración. ¿Por qué ellos pueden enfrentar cosas que otros no pueden enfrentar? ¿Sabe por qué la enfrentan? Porque hay una respuesta de Dios en su corazón. Hay algo dentro de ellos. Porque buscaron a Dios primero, que le dicen, no, lo voy a hacer en el nombre. Porque hay algo dentro que golpea, que te dice, avanza. Pero ¿por qué? Muchas veces ocurre lo contrario. Estamos llenos de dudas, llenos de miedo. ¿Sabe por qué? Porque no hemos consultado a Dios, no hemos orado a Dios, no hemos soltado, no le hemos contado a Dios. Pastor, Dios conoce, sí, pero Dios quiere que tú lo sueltes. Escúcheme bien. Y por eso la gente realmente, yo no sé cómo me va a ir, yo creo que me va a ir mal, yo creo que esto no tiene arreglo, yo creo que este va de mal en peor. Yo creo que, hermano, cuando usted y yo podemos cambiar la situación, si vemos la situación como una oportunidad y no como un problema delante de Dios a través de la fe en Dios. Ezequiel lo vio así y le dijo, Señor, ¿y quién va a hacer lo que tú le mandes a hacer? Le dijo, ¿quién lo va a hacer como yo? ¿Quién te va a servir así, Señor? Y Dios manda a Isaías y dice, dile, se acordó Dios al tiro, dile que le doy 15 años más. Porque hay argumentos, pues. El problema es que nosotros no queremos argumentos, no nos gusta presentar argumentos. No, Señor, y en medio del odio, de la rabia, del rencor, decimos, Señor, al final decimos, que se haga tu voluntad. O sea, pero lo que queremos es que ojalá se lo coman los leones. Porque en medio de todo eso, hermano, no podemos usted y yo oír la voz de Dios si hay muchas voces de odio, de rabia, de rencor, de dolor, de muchas cosas. ¿Cómo vamos a oír la voz de Dios en medio de tantas voces? Entonces David enfrentó los problemas y él no huyó del problema, sino que lo enfrentó. Y aquí hay otra clave, ya casi para ir terminando. Y esa clave es enfrentar los problemas. Escúcheme bien, enfrentar los problemas, pero no enfrentarlos humanamente, sino que descansando en Dios, fortaleciéndose en Él y escuchando la voz de Él. Porque esto no se trata de huir, así como tampoco solo se trata de enfrentar los problemas, sino que debemos hacerlo buscando a Dios primero. Escuchen, no se trata de oír ni decir, no, yo puedo.
cuando usted solo no puede. Sino que se trata de buscar a Dios primero y lo segundo, hacerlo de una manera positiva, confiando en Él. Por eso cuando David busca fortalecerse en el Señor, después también busca preguntarle a Dios qué hacer. Debemos hacerlo no quejándonos, tampoco lamentándonos, sino que los problemas se arreglan cuando abrimos nuestro corazón a Dios. Escúcheme bien, se arreglan cuando abrimos nuestro corazón a Dios y nos desahogamos delante de Él. Ahí Dios empieza a mostrarnos el camino y lo que usted y yo debemos hacer. Por eso usted no guarde en su corazón rencilla, no guarde odio, no, suelte eso, vaya a orar. Cuando el enemigo le haga sentir odio, sentir rabia, hermano, vaya a orar, suelte, cuéntele el problema a Dios, suelte eso, desahóguese delante de Él. Y Dios va a curar la herida, Él va a sanar la herida y usted va a poder levantarse, va a poder pararse, va a poder perdonar, va a poder oír a Dios y va a poder tener la respuesta que usted está necesitando de parte de Él también. Ahí verdaderamente encontramos la respuesta y la salida a esos problemas. Es por eso que para que ese problema, para que esa dificultad o crisis que estamos viviendo se convierta en una oportunidad para que nuestra fe crezca, debemos fortalecernos primeramente en el Señor. Capítulo 30, 1 Samuel, verso 9 al 20, aquí termino con esto. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres. Se quedaron 200, imagínense. Y David siguió adelante con 400 hombres porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higo seco y 2 racimos de pasa. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David, ¿de quién eres tú? ¿Y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de una amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Escúcheme. Mire cómo Dios va empezando a alinear las cosas de una forma que usted y yo ni siquiera esperamos. Imagínese que Dios coloca a alguien que estaba en el grupo de los enemigos para poder después ayudar y darle la información que necesitaba David. Escúcheme, y eso es lo que a nosotros nos cuesta entender, que Dios puede levantar el mismo problema para bendecir nuestras vidas, para impulsar nuestras vidas. Eso es lo que a nosotros nos cuesta entender. Por eso reaccionamos mal, pensamos mal, hermano, y respondimos mal a las situaciones. Porque no creemos, no imaginamos, no pensamos. Por eso le digo, solo conocemos a Dios de oída, pero no tenemos experiencias con Él. Porque cuando usted empieza a tener experiencias, ese tipo de experiencias con Dios, usted sabe que Dios puede hacer algo que no puede caber en su cabeza, pero usted sabe que en la cabeza de Dios está. Por eso usted empieza a creer, el que ha sido sano de cáncer, dice, no, yo sé que Dios puede sanar el cáncer. Pero si usted ha oído solo que Dios sana cáncer. Yo sé que Dios bendice el que ha sido bendecido, pues si usted no es bendecido. Y le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Escucha lo que le dice aquel hombre egipcio. Y él le dijo, júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y aquí estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. 18. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Todo lo recuperó. Y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no les faltó cosa alguna, escúcheme bien. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de los hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que habían tomado. Todo lo recuperó David. Escuche, todo lo recuperó David. Entonces,
¿Cuál es el problema nuestro? Escuche, si aquí estaba todo perdido. Aquí a David ya le habían llevado a sus mujeres, a la gente, a los niños, a los ancianos, a los jóvenes. Todo lo que había en la ciudad se lo habían llevado. Se habían ido. Cuando ellos llegaron no había nadie. Estaba todo perdido, escuche bien. Pero ¿qué es lo que hace el fortalecerse en Dios? ¿A qué nos lleva a buscar a Dios primero en medio de esas situaciones en donde muchas veces hasta los nuestros hermanos nos quieren ver mal? ¿Qué es lo que hace? ¿Sabe lo que hace? El buscar a Dios primero, que Dios nos dé la dirección en lo que tenemos que hacer. En que usted y yo podamos ver en medio de los problemas, en medio de todo eso que está perdido, empecemos a ver con claridad lo que tenemos que hacer y lo que vamos a recuperar. Usted y yo sabemos que tenemos un Dios que restituye. No solo restaura, sino que restituye lo que está perdido. Tenemos un Dios, dice Joel, que restituye lo que la langosta, el saltón, el revoltón nos ha robado. ¿Sabe que estaba leyendo yo un día? Voy a predicar de eso, de que la langosta, el saltón, es un solo bicho que va mutando. Y eso habla de niveles de lo que produce cada uno de esos niveles. Escúcheme, en nuestras vidas, de lo que nos lleva a perder. Y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, dice así, de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que habían tomado. Todo lo recuperó David. Escuche, ¿y para qué cree usted que esto está escrito en la Biblia? Para que aprendamos nosotros de ello. Para que aprendamos, hermano, y lo que vemos imposible, eso que viene de muerte para nosotros podamos creer que si amamos a Dios, confiamos en Él, Dios lo toma y lo puede transformar, lo puede cambiar y usar eso mismo que viene para mal, usarlo para impulsarnos a nosotros. Pero necesitamos tomar la palabra de Dios en serio. Necesitamos creer a lo que Dios nos dice, a lo que Dios nos habla. Nosotros somos muy superficiales muchas veces en cuanto a lo que Dios nos habla. Hermano, miramos nuestra situación y decimos, no, ¿qué va a hacer Dios aquí? Miramos lo que nos pasa y decimos, no, es que no conoce mi problema. Así pensamos nosotros. En vez de tomar la palabra y decir, Señor, esa palabra es para mí porque es lo que estoy viviendo. Señor, eso es para mí porque veo que lo que estoy pasando está como todo perdido. David dijo, la amargura lloró porque todos en algún momento nos frustramos. Hermanos, nos desanimamos, somos personas, escúcheme bien, que vivimos en este mundo. Hay una parte humana en nosotros, gran parte. Pero tenemos que vivir como seres, como hombres y mujeres espirituales. Escúcheme bien, porque la parte humana va a querer que usted y yo pensemos así, nos tiremos al suelo, lloremos, pataleemos, nos revolquemos. La parte humana nos va a llevar a responder con mal por mal, como quisieron hacer estos hombres con David, que era parte de su ejército, era gente suya. Pero David no hizo eso. David respondió como tenía que responder. ¿Y cómo respondió? Buscando, escúcheme bien, fortaleza en Dios. Cuando dice buscó fortalecerse en Dios, a él le contó todo lo que él tenía en su corazón. A él se lo contó, por eso cuando se levanta tranquilo y dice, traigan el éfod ahora. Voy a adorar a Dios, voy a hablarle a Dios, voy a alabar a Dios y Dios me va a responder. Por eso se para así. Pero cuando nosotros le damos lado solo a la parte humana, hermano, podemos estar acá, podemos cantar, alabar, hermano, y si la parte humana no se ha soltado, no la hemos derribado, derramado, no la hemos llevado a los pies de Cristo, hermano, es difícil que podamos adorar, es difícil que podamos sentir algo mientras cantamos, adoramos, mientras oímos la palabra de Dios, mientras hablamos de la palabra de Dios. Porque los problemas nos ganan, pues. Los problemas nos hacen pensar como pensaron los valientes, esos guerreros de David.
En algún momento todo bien, pedían las batallas de Dios, pero cuando les tocó a ellos vivir un problema grande, ya quisieron ir en contra de lo de Dios. Quisieron ir en contra, no, querían matarlo, apiedrarlo a David. Pero David paró el llanto y dijo, no, vamos a ir a buscar del Señor, vamos a ir a orar a Dios. Yo no les voy a responder a ellos, yo voy a orar, voy a contarle al Señor mi situación, Él me va a dar paz, tranquilidad. Y eso fue lo que pasó, se fortaleció en el Señor. Cuando hablamos de que se fortaleció, no es que le crecieron los músculos. No, ¿sabe lo que hizo? Derramó, soltó lo que tenía en su corazón, no lo soltó contra la gente. No le dijo a la gente, pero ¿por qué me culpan a mí? ¿Qué culpa tengo yo? Si yo andaba con ustedes. Esto no pasó cuando yo estaba aquí, yo estaba con ustedes. No le dice así. Sino que él calla, guarda silencio. Escuchó todo lo que le dijeron. Ya tenía un gran problema David, su esposa había enseñado cautivas también. Segundo problema, era el pueblo del cual él comandaba, el cual también se habían llevado cautivo. Y ahora tenía uno mayor, el tercero. Su gente lo quería matar, porque también tenían la misma amargura que tenía David en su corazón, con la diferencia que David buscó contárselo, desahogarse, buscó al Señor en medio de su aflicción, y el pueblo no. Y David fue el que recibió la respuesta de parte de Dios. Por eso cuando él después va y trae, pide el éfod, eso es para, escúchame, ¿sabe para qué? Para adorar a Dios. Si era lo que ocupaban los levitas, era lo que ocupaba el sacerdote. Por eso se lo pide al sacerdote Abiatar. Escúcheme bien. Y él va con esa paz a adorar, a alabar a Dios. En medio de aquello Dios le habla, le responde, le trae la respuesta. Y él pregunta, le dice, Señor. ¿Y por qué Dios le responde? Porque está su corazón en paz. ¿Por qué Dios le responde y le da la salida? Porque ya su corazón estaba en paz. Él estaba ya prendiendo incienso, adorando, alabando a Dios. Ya su corazón estaba en paz. Ya no estaba con llanto, no estaba con amargura, como estaba al comienzo. Porque se fortaleció con toda su situación a Dios, se fortaleció en el Señor. Por eso que en medio de aquello, ¿qué es lo que hace Dios? Mira, recibe su adoración y le dice, y David empieza a preguntar, y Dios empieza a responder, ¿lo seguiré? Síguelo, le dijo. ¿Lo alcanzaré? Lo alcanzará. ¿Recuperaré lo perdido? Sí, ciertamente todo lo recuperará, le dijo el Señor. ¿Y sabe qué hizo David después? Hizo lo que tenía que hacer, pero ahora con una palabra. Ahora con una respuesta. No con incertidumbre, sino que habrá convencido en que Dios había sido el que le dijo, todo lo que me preguntaste, todo lo que anhela tu corazón, todo lo que por lo que sufre el pueblo, tú lo vas a recuperar y no se va a perder nada. Entonces escúcheme, usted y yo somos los que decidimos cómo vamos a responder a la situación. ¿Respondemos con todo el odio, el rencor, la rabia que tenemos, o respondemos realmente, escúcheme bien, o respondemos a la situación correctamente, buscando a Dios primero, descansando en Dios, echando toda nuestra ansiedad y nuestras preocupaciones delante de Él, como dice Pablo, con acción de gracia, con ruego. Por eso Santiago dice que bienaventurado aquel varón que soporta la tentación, porque una vez que haya pasado la prueba, dice, va a recibir ¿qué cosa? Beneficio, la corona de justicia. O sea, hay una bienaventuranza para el que, para aquel que enfrenta las situaciones de la manera correcta. Aprendamos a enfrentar las situaciones de una manera correcta. Nos enojamos, sí. Lloramos, sí. Pero también tenemos a un Dios que está esperando siempre que vayamos a Él, a descansar en Él, a desahogarnos delante de Él. Por eso nos encerramos, cerramos la puerta. Si hay que llorar, lloramos. Le entregamos a Dios todas nuestras peticiones, nuestras cargas, todas nuestras cargas, todo el peso que tenemos, porque al salir de ahí necesitamos la respuesta de Dios a través de lo que estamos enfrentando. Por eso Jesús nos llama siempre, dice, a los cargados, a los trabajados, a aquellos hermanos que ya no aguantan más, que ya no soportan más, que ven que todo está perdido, que parece que humanamente no hay respuesta. Vengan a mí, dijo el Señor. Vengan a mí, dijo, y yo voy a darle descanso. Claro, Él nos va a dar descanso, Él va a traer tranquilidad, paz a nuestra alma, hermano, y vamos a poder ver las cosas con claridad y vamos a tomar decisiones que nos van a ayudar para bien y no para mal. Nosotros de repente tomamos decisiones y las tomamos tan a la ligera que, hermano, creemos que esa es la solución, cuando en la decisión que hemos tomado no hemos previsto las consecuencias que puede traer aquello. No preveemos las consecuencias porque decidimos rápidamente, humanamente. David no lo hizo así. Por eso David consulta a Dios. Primero suelta su ira, suelta su rabia, suelta su amargura
suelta su dolor. Él no tenía su gente al lado, su esposa al lado, su pueblo al lado. Eran llevados por sus enemigos cautivos. Pero él no suelta su ira, no responde a través de la ira, sino que va a Dios, va a soltarse, a fortalecerse, a descansar en el Señor para poder encontrar la solución, la respuesta que necesitaba para lo que tenía que enfrentar. Y cuando lo hace, no solo recibe la respuesta de Dios, sino que la respuesta de Dios fue lo que aconteció con él y toda su gente. Dice que recuperó todo. No le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de los hijos como de las hijas, del robo y de todas las cosas que le habían tomado. Todo lo recuperó David. Verso 20. Póngase en pie, por favor. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor. Mire, porque no solo recuperó lo que le robaron. Miren lo que hace Dios. No solo le devuelve a David lo que el enemigo le robó, sino que mire, hasta lo que tenía el enemigo, el botín, se lo dio a David. Porque así es Dios. No solo Dios nos restituye, escuche, sino que nos entrega, nos da más abundantemente de lo que usted y yo pedimos y entendemos. Si usted se fija, en todas las guerras habían botines y todo, y después que no tenían cómo enfrentar, oiga, no solo Dios destruía a sus enemigos, sino que el pueblo de Dios se quedaba con los botines. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante, decían: este es el botín de David. Escúcheme bien, este es el botín de David. Entonces, ¿cómo quieres enfrentar tu situación? La enfrentamos, hermano, amargándonos, guardando rencor, escuche, llenándonos de ataduras. O realmente empezamos a ver, escúcheme, en Dios una oportunidad que nos va a impulsar a algo que Dios tiene preparado para nosotros. Porque si usted, escuche, quiere ir a otro nivel, usted va a tener que hacer ese esfuerzo, va a tener que romper con aquello que no le permite ir al lugar que Dios ha preparado. La Biblia dice que Cristo fue a preparar morada para que donde Él está, usted y yo también podamos estar, ¿o no? ¿Cierto que sí? ¿Suena fácil? ¿Cierto que sí o no? Porque está escrito, ¿no? Para que donde Él está, usted y yo también estemos con Él. Pero vamos a tener que romper muchas cosas. De aquí a que lleguemos allá. Vamos a tener que esforzarnos mucho. De aquí a todo para poder llegar a aquello que Cristo ya tiene preparado para nosotros. Y esa es la decisión que usted y yo tomamos. Esa es la decisión que usted y yo tomamos. ¿Cómo vamos a enfrentar aquello? Enfrentémonos como Dios quiere, porque yo quiero llegar allá. Yo quiero alcanzar la promesa. Yo quiero que lo que Dios ha dicho se cumpla en mi vida también. Pero tenemos que hacer algo para eso. Tenemos que hacer algo para eso. Lo mismo, si usted y yo queremos que Dios restituya, hay que soltar. Hay que vaciar nuestro corazón delante del Señor. Hermano, hay que derramarse delante de Él. Y Dios va a traer todo lo que el enemigo, escuche, nos ha querido robar, nos ha estado robando por años. Dios lo va a restaurar. Y si usted ve que todo está perdido, que no hay vuelta ahí, Dios puede hacer nueva todas las cosas. No solo restituye, sino que Dios puede hacer nueva todas las cosas. Porque así es nuestro Dios. Así es nuestro Dios. Por eso los problemas nos tienen que llevar a lo que Dios quiere de nosotros. Que usted y yo podamos crecer espiritualmente, fortalezcamos nuestra fe. Escuche, fortalezcamos nuestra fe y nuestra confianza en Él y no en las situaciones que enfrentamos. Señor, oramos en esta noche dando gracias. Oramos dando gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es viva, porque tu palabra es eficaz, Señor, y más cortante que espada de dos filos. Padre, porque dice tu escritura que penetra hasta los tuétanos